Es posible que para una misma entrada estos circuitos secuenciales, dependiendo de las condiciones en las que están, puede estarme generando distintas salidas, ¿ya? Y lo va a hacer también, estas salidas van a empezar a generarse en distintos momentos. Estos circuitos secuenciales usualmente utilizan también retroalimentación para mantener la información vigente en el tiempo y también utilizan celdas de memoria, ¿no? De hecho, las celdas de memoria son circuitos que se diseñan con retroalimentación. En un circuito secuencial, debido a que funcionan a través del tiempo, pues cuando tú observas o cuando tú requieres la información que se genera o un circuito secuencial que genera un circuito secuencial, entonces dependiendo del momento en que tú lo miras, va a ser de algún tipo, no de algún tipo, ¿no? Sino va a ser de algún valor y en otro tiempo puede ser de otro valor, ¿ya? Entonces, en estos circuitos siempre están controlados por una otra señal adicional que me permite encontrar o que me permite, ¿no? Dividir, digamos, el funcionamiento de este circuito a través del tiempo. Entonces, podemos decir que para un conjunto de entradas que sucede en un tiempo n, entonces nosotros vamos a obtener un conjunto de salidas para ese tiempo n en este circuito, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener, por ejemplo, tiempos, ¿no? Algo que me cuente el tiempo, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Y en cada instante de tiempo, pues el mismo circuito va a empezar a funcionar a través de conjuntos de entradas que se den en un tiempo particular y te van a generar un conjunto de salidas para ese tiempo particular. Pasa un tiempo y bueno, si el conjunto de entradas ha cambiado, bueno, el conjunto de salidas es posible que cambie. Incluso si no ha cambiado el conjunto de entradas en un tiempo siguiente, es posible que las salidas sean distintas. Eso va a depender mucho del comportamiento del circuito de que estás diseñando. Cada una de estas, de estos Qs que nosotros vemos en la línea de tiempo, ¿no ve? El Q en el tiempo I-1, el Q en el tiempo I, el Q en el tiempo I+1, a esto se les suele conocer como los estados de los circuitos secuenciales, ¿ya? Y esto que tenemos aquí, fíjense, denotan el conjunto de entradas en el tiempo I-1, el conjunto de entradas en el tiempo I para el circuito, ¿ya? Y esto me denota el tiempo, ¿ya? El tiempo I-1, el instante I, el instante I+1. Entonces, los circuitos secuenciales suelen ser circuitos no de una sola pasada, sino calculan y en el tiempo vuelven a calcular y vuelven a calcular, así, ¿de acuerdo? Entonces suelen ser circuitos que funcionan a través del tiempo, ¿ya? Entonces, para poder entender mejor esto del tiempo, nosotros tenemos que saber que dentro de nuestro computador, todas las cosas que nosotros hacemos están sincronizadas, ¿ya? Pueden estar sincronizadas por un reloj o pueden estar sincronizadas por señales que me controlan, ¿no? El funcionamiento de los circuitos, aún los combinacionales, fíjense. Entonces, los combinacionales también, en qué momento responde y cuánto tarda en responder, por ejemplo, una compuerta técnica o básica a un estímulo de entradas, eso está determinado por un tiempo. En el caso de los circuitos secuenciales, el entendimiento de lo que es el tiempo es fundamental, ¿ya? Los circuitos secuenciales, entonces, se clasifican a su vez en dos tipos de circuitos, unos que son los síncronos, se dicen así a los circuitos secuenciales, que basan la temporalidad, le llamaremos, ¿no? O están sincronizados por una señal de reloj, que usualmente es armónica, ¿ya?
Y se dice que tienes un circuito secuencial asíncrono cuando tú controlas el comportamiento del circuito a través del tiempo, a través de señales de control. Pero de todas maneras, siempre existe esta noción dentro de lo que es el diseño arquitectónico de un computador, la noción del tiempo. Porque si bien es cierto, nosotros cuando trabajamos con circuitería y lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Diseño de sumadores, restadores, puedes hacer diseño de codificadores, pues aparentemente para nosotros hemos escrito las funciones, hemos diseñado el circuito, pero cuando vayamos a planchar o a hacer un diseño ya físico del circuito, tenemos que tener en cuenta que el realizar una operación para un circuito le toma tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo es un concepto muy importante a la hora de hacer diseño circuital, porque me controla en qué momentos tú vas a leer una entrada, cuánto tiempo necesitas para poder procesar, ¿cierto? Las entradas y generar una salida estable. Y para eso me sirve el reloj, debido a que, y más aún en estos circuitos secuenciales, debido a que su comportamiento es en el tiempo, entonces yo necesito que el circuito secuencial estabilice, ¿no es cierto?, sus salidas y que también lea de manera discreta, podemos decir en periodos discretos de tiempo, el conjunto de entradas. ¿De acuerdo? Entonces algo así sucede, fíjense, cuando nosotros vemos cómo funciona un circuito secuencial. Un circuito secuencial puede observarse su funcionamiento en un eje bidimensional que me trata de mostrar el comportamiento del circuito en el tiempo, dado que las entradas estas se dan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros podemos decir que este circuito, fíjense, los periodos de tiempo acá pueden ser por un reloj, ¿no? Entonces empezamos a contar, fin. Cada que hay un tiempo, digamos, en el reloj, el circuito reacciona. No es verdad que los circuitos cualquier rato están escuchando las entradas, ¿de acuerdo? Hay una sincronización. Entonces, por ejemplo, si es que el circuito estaría sincronizado por una señal de reloj armónica, nosotros podemos decir que entre este tiempo y este tiempo hay un espacio suficiente como para que el circuito pueda reaccionar y generarme una salida estable, ¿ya? A este espacio que tenemos aquí se le llama periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo me determina, ¿no?, la velocidad con la que los circuitos suelen hacer las cosas. Entonces, jamás te diría, ¿no?, en un circuito secuencial puede procesarse o puede agarrarse un conjunto de entradas, procesarlas y generar una salida, digamos, para este tiempo, si es que no le das este periodo mínimo de lapso para que pueda estabilizar su salida, ¿ya? O al revés, podemos decir que una vez que yo tengo una salida, entonces esta salida se puede mantener estable por un periodo de tiempo, ¿ya? Eso es bien importante entender cuando se hace sincronicidad. Entonces, el momento en el que el circuito tiene que reaccionar, fíjense, son estos que están marcados en líneas rojas. Entonces, si sucede una señal de reloj, ese momento el circuito lee sus entradas, genera salida. Mientras no lea otra señal de reloj, entonces no va a leer entradas ni va a sacar salida. ¿De acuerdo? A eso se llama sincronizar. Porque si no sería todo un desastre, digamos, la forma de funcionar de un circuito, porque nosotros sabemos que las señales, por ejemplo, el tiempo que esta señal permanece en 1, es más largo que el tiempo que esta señal permanece en 0, ¿no es cierto? Y así. Entonces, probablemente acá puede haber un umbral más chiquito, ¿no? 0, 1, 0, 1, así prácticamente indescriptible, pero tiene que haber una forma de que cuando el circuito lea las entradas, entonces lea de manera no ambigua lo que está entrando en la entrada. ¿Ya? Y a eso se llama sincronización. Entonces no me conviene estar leyendo todo el rato. ¿Ya? Ok.
Cuando nosotros sincronizamos con una señal de reloj, fíjense, esta es una señal de reloj. Usualmente esta señal de reloj tiende a ser a su vez otra señal digital que tiene ondas, usualmente simétricas, ¿sí? En este caso, fíjense, cada vez que se genera una onda es un periodo, ¿no? Es un periodo de reloj. En este caso, mi periodo de reloj, ¿en qué tiempo yo voy a habilitar la lectura o el entendimiento de mi circuito? Cuando mi señal de reloj esté en flanco positivo, es decir, que cuando hay una subida de 0 a 1, ese es tiempo, ¿de acuerdo? Y luego marca, ¿no? Tata, sube de 0 a 1, tiempo. Así va definiendo, ¿correcto? Esta señal que nosotros tenemos aquí, fíjense, es armónica. Ya tiene su conducta, digamos, es repetitiva, ¿no? Y a eso se le llama una señal de reloj. ¿Qué habíamos dicho? Que esta mínima entre un T1 y T2 y este reloj simétrico, entonces a esto se le conoce como un periodo de tiempo, que vendría a ser el periodo mínimo en el que una señal podría estar habilitada o estable. Y hay que dar estabilidad a las señales, porque si no estaríamos probablemente procesando mal, ¿no? Entonces el tiempo es bien importante a la hora de pensar un diseño circuital secuencial sobre todo. Entonces básicamente el entendimiento de un circuito secuencial se hace en una línea de tiempo, ¿ya? En una línea de tiempo. Y los tiempos se van generando T0, T1, T2. En el caso del curso siempre vamos a ver secuenciales síncronos, eso vamos a diseñar. Entonces estos lapsos, fíjense, de tiempo me los va a determinar esta señal de reloj. Y la idea es que esta señal de reloj me diga, ¿no? En qué instante el circuito va a reaccionar a las entradas. Entonces, si hay una señal de reloj, el circuito lee las entradas, si es que tuviera, procesa y me genera la salida. Y esta salida la va a mantener por lo menos estable un periodo de tiempo. Y así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, solamente cada vez que hay una señal de sincronización, recién leo las entradas. Entre medio, lo que vaya a suceder, por ejemplo, con una entrada así, no nos interesa. ¿Ya? Eso es. Eso se llama sincronicidad. En este diagrama de tiempos, como les decía, esa línea que tenemos ahí que divide, ¿no? Mi espacio se llama la línea de tiempo. Tenemos esta área donde estamos modelando nuestro reloj de sincronización, que me permite, que en este caso está modelado como un reloj, que me permite determinar los momentos en los cuales para nosotros ha pasado un tiempo, ¿no? Tiempo y ta, reacciona al circuito. Pasa tiempo, reacciona al circuito. Así es, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a tener las entradas del circuito si es que se requeriría, y por otro lado vamos a tener las salidas del circuito si se lo requeriría. Obviamente estas entradas y las salidas van a jugar también con el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo 0, por ejemplo, las entradas son 1, 1, 1. Y la salida había sido 1. En el tiempo 2 podríamos decir, ¿no? Que la entrada también si gana este es 1, 1, 0. Y la salida podría ser 1, 0. Ahora, cuando nosotros dibujamos ondas digitales, las dibujamos cuadradas, ¿cierto? Pero en la realidad no son tan cuadradas, porque existe un pequeño retardo de tiempo entre lo que es que suba de la señal 0 a la señal 1. ¿Ya? Pero esos retardos están controlados en términos circuitales. Por eso es que nosotros cuando hacemos diseño lógico, es correcto pensar que esas ondas son cuadradas. Entonces sucede el reloj, fíjense, y en ese instante de tiempo va a leer 1, 1, 1. Y ahí va a sacar 1. Sucede el reloj y fíjense en este instante de tiempo, la entrada es 0, 0, 0 y su salida que genera es 0. Y así se lee este diagrama de tiempos para el entendimiento de un circuito secuencial. Bueno, para modelar entonces, en este caso estamos haciendo una sincronización por flanco de subida. A eso se llama sincronización positiva. Podríamos también hacer una sincronización en flanco de bajada, que es una sincronización negativa, se llama, ¿no? Cuando baja la señal de 1 a 0, entonces eso es tiempo. No importa, fíjense,
En este reloj, como es simétrico, ya sea si tú tomas la subida o tomas la bajada para determinar un tiempo, el periodo de reloj sigue teniendo el mismo ancho, ya el mismo tiempo en este reloj particular. A menos que digamos lo contrario, siempre vamos a diseñar con un flanco de subida en la señal de sincronización del reloj, con esto, ¿de acuerdo? Así vamos a diseñar, salvo digamos lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, uno de de las bases fundamentales de lo que es un circuito secuencial, pues aparte de entender de que estos circuitos se denominan secuenciales porque muestran su comportamiento en una secuencia de tiempos, pues para que estos comportamientos puedan permanecer en el tiempo, una de las cosas que utilizan los circuitos secuenciales son el concepto de memoria, ¿no es cierto? Que es mantener la información por más de un periodo de tiempo. En los combinacionales, fíjense, a mí me interesa leer las entradas en un instante de tiempo y reacción, y es de una sola pasada. ¿De acuerdo? No necesito guardar esas entradas o guardar la salida para mi siguiente procesamiento. Eso no sucede con los circuitos combinacionales. En los secuenciales sí puede suceder eso. Por ejemplo, la salida de un tiempo anterior puede constituirse en la entrada del siguiente tiempo. Es completamente válido porque estos circuitos suelen modelar también retroalimentación. Y también podrían utilizar eventualmente celdas de memoria para poder almacenar la información a través del tiempo. ¿Ya? En los circuitos secuenciales, entonces, un concepto importante viene a ser la línea de tiempo. Y es muy probable que cuando diseñas un circuito secuencial, el circuito se retroalimente solito. Entonces, esas retroalimentaciones tienen que permitirse en la medida que nosotros podamos mantener la información del estado previo. ¿Ya? Y para ello que nosotros vamos a utilizar a las 9 compuertas básicas para diseño digital que habíamos definido en el álgebra de Boole, que son el AND, el OR, el NOT, el NAND, el NOR, el XOR, el XNOR, el AND negativa y el OR negativa, que son 9. Entonces le vamos a añadir 4 celdas de memoria. ¿Ya? Entonces, en este caso, para la circuitería secuencial, estas celdas de memoria, como su nombre dice, permiten almacenar, ¿no? Pero no almacenan volúmenes grandes de información. Circuitalmente, una celita de memoria tiene la capacidad de almacenar un bit de información, ¿ya? O la información representada en un bit, que también es correcto decir. La intencionalidad de estas celdas de memoria, fíjense, es que si yo almaceno una información de un bit, estas celdas de memoria se comprometen a mantener esta información por lo menos un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Por lo menos. Y eso es lo mínimo que te mantiene esta celda de memoria. Y ahora dependiendo de cómo está diseñado, usualmente son circuitos de retroalimentación, entonces la información te lo puede estar guardando más periodos de tiempo, ¿ya? Y tú puedes utilizar. La intencionalidad entonces de tener estas celdas de memoria, aparte obviamente de guardar la información, es tener datos almacenados de manera estable, por lo menos por un periodo de tiempo. ¿Ya? Eso siempre es así. ¿Ya? Estas celdas de memoria, fíjense, vamos a utilizar 4 celdas de memoria. Cada una de estas celdas depende mucho del nombre, de qué almacena cuando tienes un conjunto de entradas, y si es que estas celdas de memoria dependen del estado anterior que tenían para poder almacenar un nuevo estado en el tiempo. ¿Ya? Entonces va a depender, ¿no? Mucho. Hay ciertas celdas de memoria que son simples. Prácticamente te permiten almacenar el dato que estás mandando de entrada. Recordemos que estas celdas que vamos a ver siempre te permiten almacenar un bit de información o información en un bit. ¿De acuerdo? Y se mantiene el almacenamiento, se mantiene garantizadamente por lo menos un periodo de tiempo. ¿Ya?
A estos se les conocen, o las celdas de memoria que vamos a revisar en el curso, se les denomina flip-flops, o también se les denomina memorias biestables. ¿Qué significa? Memorias bi, ¿eso qué significa? Que puede almacenar uno de dos estados. Estable, que significa que se compromete a almacenarlo de manera estable por lo menos un periodo de tiempo. ¿Ya? Eso te está diciendo. En este caso, los flip-flops que nosotros vamos a ver están sincronizados por un reloj. ¿De acuerdo? Entonces puedes tener flip-flops también que son asíncronos, cuyo control, digamos, de cómo esta celda de memoria se maneja en el tiempo, aparte de la entrada que yo quiero almacenar, pues probablemente voy a necesitar una señal de control. Pero de todas maneras, esas señales de control están regidas por un reloj. Cuando la señal de reloj o una señal de reloj sincronizada, digamos, rige el comportamiento del circuito, a eso le vamos a llamar un circuito síncrono, ¿no? En este caso, los flip-flops que vamos a ver son síncronos. Entonces, el primero que vamos a ver es el flip-flop D. El flip-flop D tiene la misión, dice, de almacenar un bit de información que le llega por su línea de entrada D. ¿Ya? Por acá le llega el dato que quiero almacenar y lo almacena en la celda de memoria. En cualquier momento yo una celda de memoria puedo querer escribir, ¿correcto? ¿Y dónde voy a mandar el dato que quiero escribir? Por D. En algún instante de tiempo yo voy a querer leer, ¿de acuerdo? Acceder a lo que tiene la celda de memoria. Y yo tengo estos dos puntos para poder permitir acceder a lo que almacena esta celda de memoria. Estas salidas son estándares, ya te dicen Q y no Q. Entonces, el Q, si tú le preguntas Q a este flip-flop, te va a devolver el dato que en este instante de tiempo está almacenando. Obviamente, la solicitud para preguntar qué es Q en este flip-flop, qué dato está saliendo en Q por este flip-flop, tiene que estar sincronizada por esta señal de reloj. Yo no puedo pedirle a cualquier rato, ¿no ve? En realidad, le puedo pedir a cualquier rato, siempre y cuando ese rato, fíjense, sea un tiempo sincronizado. ¿Ya? Eso es lo que hace este flip-flop. Entonces, básicamente, este flip-flopcito, fíjense, su misión es cuando se habilita, ¿de acuerdo? Cuando hay una señal de reloj, se habilita, ¿no es cierto? El circuito, señal de reloj blanco arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a leer el dato de entrada. Y como ese dato de entrada es una variable binaria, puede estar en uno de dos estados. ¿Ya? Entonces, si es que D es 0, ¿qué va a almacenar en la celda de la memoria? 0. Pero si D es 1, ¿qué va a almacenar? Un 1. Fíjense que esta letrita Q denota el estado que en este momento tiene esta celda o este flip-flop D. ¿A qué se llama el estado del flip-flop D? Al contenido que tiene la celda en el instante de tiempo que le estamos preguntando. Por supuesto, esa pregunta tiene que estar sincronizada con el reloj. Si ustedes ven, acá hay otra línea de salida que se llama no Q. ¿Ya? Esta línea de salida, ¿para qué me sirve? Para ver qué dato o complementado está almacenado aquí. Por ejemplo, si yo almaceno un 1 aquí y yo le pregunto por Q, entonces aquí me va a decir 1. Pero si yo pregunto qué está almacenando el flip-flop por no Q, me va a decir que está almacenando 0. Entonces, lo que tenga en la celda de memoria lo va a complementar. Sencillo, ¿ya? Obviamente, ya sea la escritura de un dato en la celda de memoria o la lectura del dato de la celda de memoria, siempre va a estar sincronizada con una señal de reloj. Mientras no existe el flanco positivo que me habilite un tiempo de inspección, entonces el flip-flop no va a estar recibiendo, ¿no ve? Todos los datos que le mandas y de manera no estable. Entonces siempre, cuando nomás este flip-flop lee su punto de entrada, cuando hay un flanco de subida del reloj. ¿Ya? Ahí reacciona. Mientras no haya flanco de subida, termina de subir, entonces tiene que pasar un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Para que vuelva a suceder una señal de reloj
Entonces, después de que pasa esta señal de reloj, el circuito no tendría que estar almacenando todo lo que le llegue en D. ¿Ya? Eso significa esto. Entonces, ¿cuándo se comporta de esta manera este flip-flop D? Cuando hay una señal de reloj, blanco positivo. ¿Ya? Entonces, si en la línea de entrada hay un D, en el circuito se almacena cuando hay un 0, en el circuito se almacena un 0. ¿Y dónde puedo ver el estado del circuito? En Q. Fíjense que esta señal de reloj ha ocurrido en un instante enésimo. ¿Ves? Si ahorita estamos en el instante enésimo, entonces, ¿qué estamos generando? Estamos generando o estamos estableciendo un estado en el tiempo n. ¿Ya? Y luego el reloj vuelve a subir, ese ya sería el tiempo n más 1. Y dependiendo de cómo están estas entradas, el nuevo estado en el tiempo n más 1 sería esto de acuerdo a esta tabla. ¿Ya? Así se lee ese circuito. Fíjense que esa señal de reloj es como un triangulito, está dibujado acá, ¿no? Eso me dice que es una señal de flanco positivo. Esta tabla de verdad que tenemos aquí podría explicar de alguna manera lo que hace este flip-flop, pero básicamente, ¿qué hace? Almacenar un bit de información que se recibe en su línea de entrada D, ¿ya? Siempre de manera sincronizada. Entonces, si tenemos ese flip-flop D, ese flip-flop D tiene una sola entrada, ¿correcto? Y tiene dos vías de salida. Uno que es Q, que me va a preguntar el valor normal que está almacenando el flip-flop, y el no Q, que me va a devolver el inverso o el complemento del valor que está almacenando el flip-flop. Por ejemplo, si yo tengo este reloj de sincronización, ¿cómo funciona ese flip-flop? De subida, fíjense, 1 dice, ¿no? Entonces va a almacenar 1. Si yo pregunto por Q, ¿qué me va a decir? 1. Y si yo pregunto por no Q, ¿qué me va a decir? 0. Ahora, esta celda de memoria, fíjense, ese 1 lo va a almacenar mínimamente este periodo de tiempo. Ya lo va a mantener estable. ¿Correcto? Reloj, me dice. Entonces, ese momento va a leer su entrada, que es 1. Ah, dice, ok, ¿qué tengo que almacenar? 1. Entonces, ¿cuánto mínimo almacena este 1, este flip-flop? Este periodo de reloj. Ya fíjense, su entrada aquí se está sube, baja, no importa. El almacén no va a subir, bajar como la entrada me diga. Va a cambiar de contenido en los instantes de sincronización. Entonces, hay flanco de subida, acaba de generarse un tiempo. Entonces, en este instante de tiempo yo leo las entradas, ¿no? La entrada es 0. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Almacenar un 0. ¿Correcto? Este 0 va a estar almacenado de manera estable un periodo de tiempo. ¿Ya? Sucede señal de sincronización. Entonces, me dice, lee la entrada. ¿La entrada qué cosa es? 0. Entonces, este 0 lo va a almacenar por lo menos un periodo de tiempo. Así funciona este flip-flop D. ¿De acuerdo? Con su misión, básicamente, ¿qué cosa es? Es almacenar un bit de información que le estaría llegando por el dato de entrada B con sincronización sobre la base de un reloj. ¿Ya? Y si ustedes observan aquí, fíjense, sus entradas de este circuito del flip-flop están comportándose de manera caprichosa. Correcto, que vendría a ser el cuadro que está en verde. Pero fíjense, las salidas ya están más estables. Ya la salida es estable. Eso es lo que hace una celda de memoria. Esta otra celda que es D es similar al flip-flop D, pero lo que hace es que si tú le mandas por su línea de entrada un 0, entonces, ¿qué te lo va a almacenar el flip-flop D? 1. Pero si por la línea de entrada llega un 1, ¿qué te lo va a almacenar? 0. Y de manera recíproca, ¿no? Y complementada, cuando yo pregunte por la línea no Q, me va a devolver el valor complementado de lo que almacena el flip-flop. ¿De acuerdo? A diferencia del T, fíjense acá, cuando recibe un dato de entrada 1, ¿qué es lo que va a almacenar? 0. Y siempre va a almacenar un periodo de tiempo estable hasta que sucede este otro reloj. Sucede el reloj Leo. ¿Qué hay en mi línea de entrada? 1. Entonces, ¿qué tengo que almacenar? 0. ¿Ya?
Ese es el toggle, ese es la famosa celda de memoria que almacena el complemento. Para algún caso probablemente se utiliza, sí. Hay estos otros dos flip-flops, uno que se llama el SR, que es el acrónimo del set reset, que tiene dos líneas de entrada, una para S y la otra para R, como siempre. Es un circuito sincronizado por reloj. ¿Cómo se lee esto? Fíjense, si S está en 0 y R está en 1, entonces, ¿qué vamos a almacenar? 0, vamos a almacenar en la memoria, ¿cierto? Entonces, cuando yo pregunte por su línea Q, ¿qué me va a dar? 0. Pero si yo pregunto por su línea no Q, ¿qué me va a dar? El valor complemento que está almacenando, que en este caso sería 1. Siempre reaccionamos a almacenar, fíjense, la información cuando hay flanco de subida. Entonces, cuando yo quiero setear, o cuando yo quiero set en 0, estoy queriendo resetear en 1. Estas combinaciones, fíjense, son coherentes. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si mi señal set y reset ambas son 0? Entonces, ¿qué decide por diseño este circuito RS? Mantener en la memoria la información que habías almacenado hasta el estado previo. ¿Ya? Acá. Pero si te dice, quiero setear y resetear al mismo tiempo, ahí estamos en un serio problema de ambigüedad. Entonces aquí, esto sería medio raro, ¿no ve? Quiero setear, resetear al mismo tiempo. Entonces, este circuito ya decide que la información que va a almacenar no importa. ¿Ya? Pero esa información que no importa la va a almacenar mínimamente un periodo de reloj. Esta clase de circuitos o estas memorias, fíjense, ya requieren utilizar el estado previo. Así se lee, ¿no es cierto? Si es que la señal de entrada es 0 y la señal de entrada, la otra es 0, entonces yo tengo que mantener un periodo de tiempo más la señal que estaba almacenando en el tiempo previo. Eso es lo que te dice, ¿ya? Entonces, esta memoria utiliza, ¿no? También la información del estado previo. En un diagrama de tiempos esto se vería así. Entonces, flanco de subida se genera un periodo de tiempo para ver cómo está funcionando el circuito. Entonces, ¿qué va a leer? Fíjense, en el circuito estamos leyendo 0,1. Entonces, ¿qué debería almacenar? Debería almacenar 0,1 por un periodo estable, ¿no? Volvemos a leer periodo, ¿no? 0,1. Entonces, 0 acá, 1 acá. Leemos, dice, es 0,1 de nuevo, entonces 0 un periodo de tiempo, 1 un periodo de tiempo. Volvemos a leer, dice, setea en 0, ok, lo setea en 0, y el reset es que no setees en 0, ¿cierto? Entonces 0,1. Acá fíjense, cambió. Me dice, esto es 1 y esto es 0. Entonces, ¿qué debería almacenar? ¿Qué debería almacenar? 1 y 0, ¿de acuerdo? Siguiente señal de reloj dice en S1, en R0. Y según nuestra tabla de verdad, quiere decir que va a almacenar en el flip-flop 1. ¿Ya? Pero tiene dos vías de acceso, ¿no es cierto? Uno es el Q y el otro es el no Q. Y son complementos. En este instante de tiempo, fíjense, en este que acabamos de ver acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una señal 00. ¿Ya? Y esa señal 00, ¿qué me dice? Agarra lo que tenías almacenado en el anterior estado, en el anterior tiempo, fíjense, llegó la señal 00. Entonces me dice, agarra lo que tenías almacenado en este periodo de tiempo y seguir almacenando ese valor. Ya eso significa que el QDN va a ser igual al QDN menos 1. ¿Ya? Cuando nosotros en este instante de tiempo leamos 1,1, fíjense, este circuito, no importa lo que almacena, ¿ya? Pero lo va a almacenar de manera estable en periodo de tiempo. Ese sub y baja que tenemos ahí, ese medio zigzag, que me dice que no interesa qué es lo que almacena, ¿de acuerdo? Porque eso dice el comportamiento del SR, ¿ya? Se ha creado otro circuito, otra celda de memoria que se llama JK, que trata de desambiguar, ¿no? El flip-flop SR para cuando sus dos datos de entrada son 1. Entonces aquí te dice, si sus dos datos de entrada son 0,
va a mantener almacenado por un periodo de tiempo más lo que teníamos antes. Pero si es que su señal de entrada es 1, 1, entonces, ¿qué va a hacer? Va a almacenar el valor complementado del periodo anterior. Ya, a esto se llama bascular, va a bascular la señal. En este caso, fíjense, el comportamiento de un circuito JK ya no tiene, ¿no? Condiciones, no importa, porque para todas las posibles alternativas de combinación de sus dos variables de entrada, nosotros hemos podido definir de manera correcta qué es lo que el flip-flop va a almacenar. Entonces, lo que tenemos acá en Q es lo que almacena el flip-flop. ¿Ya? Dado que tiene estas dos entradas, esto almacena. Dado que en este instante de tiempo tiene estas dos entradas, esto almacena. En este instante de tiempo tengo estas entradas, esto almacena. Y ahí ese es el comportamiento ya definido estándar de un flip-flop JK. A ver, los flip-flops entonces, en resumen, ¿qué me permiten? Me permiten almacenar un bit de información. ¿Y para qué quisiera hacer eso? Para mantener la información de mi anterior estado, ¿de acuerdo? O de lo que yo había ejecutado o yo habría encontrado en el estado o en el tiempo anterior al que yo estoy. ¿Sí? Eso básicamente es el Q, el no Q, el Q sub n y el Q sub n menos 1. Ok, sobre la base de estas celdas básicas de memoria, ya estamos en condiciones de definir un esquema general para un circuito secuencial. Los circuitos secuenciales usualmente pueden tener entradas, pueden tener salidas, siempre tienen una señal de reloj porque estamos utilizando circuitos sincronizados, suelen tener una parte que es pura circuitería combinacional, ¿ya? Y suelen tener otra parte del circuito que involucra estas celditas de memoria que me permiten almacenar, ¿no es cierto?, los estados del circuito a través del tiempo, ¿ya? Entonces, básicamente este es un esquema de un circuito secuencial. Acá podemos tener compuertas básicas, tantas como quieras. Por otro lado, podemos tener celdas de memoria. Encontramos formas interesantes de interactuar este bloque de la combinación, de la lógica combinacional con estas celdas de memoria y yo voy a poder obtener un circuito secuencial. Esa es la idea. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? No, todo claro. Entonces, lo dejaremos aquí y el lunes vamos a empezar a diseñar circuitos secuenciales. Yo creo que en 3 clases más terminamos los temas de circuitería secuencial y estaríamos y estaríamos en condiciones de hacer pura práctica. A ver, Carlos me dice, ¿hay algún límite en los datos ingresados acá, en las entradas? Carlos. Y no hay límite, ¿de acuerdo? Pero usualmente tú sabes que la circuitería, en concepto no hay límite, pero en términos físicos de un computador, todo recurso es limitado, ¿correcto? Cuando tú hablas, sabes que es un bus de datos, ¿no ve? Sabemos que es un bus de datos, sí. A ver, los buses de datos, como su nombre dice, te permiten transmitir datos de una capacidad, ¿no es cierto? Supuestamente nosotros podríamos tener información en sistemas de numeración, por lo menos, la cantidad de información que podemos generar es infinita, ¿ya? Pero cuando tenemos en computación, nosotros sabemos que tenemos capacidades limitadas. Por ejemplo, si tienes un bus de datos de 32 bits, entonces, ¿cuántas líneas de entrada nomás puedes tener a ese bus de datos? 32.
¿De acuerdo? Pero si tú quisieras uno de 64, entonces podrías mandarle en 2 bloques de 32. Siempre se puede manejar. Pero usualmente los circuitos, fíjense los que se diseñan, estos tipos de circuitos que es en la arquitectura de un computador, la cantidad de entradas que tiene está usualmente delimitada por las capacidades de representación que tenemos. Entonces, probablemente, fíjense, en un circuito secuencial, estas salidas pueden ser las salidas de un contador. Ya, entonces nosotros podemos tener un contador y los contadores suelen tener valores enteros. Y nosotros sabemos que los valores enteros pueden tener hasta 64 bits, digamos, de representación. Pasado los 64 bits o 128, entonces ya no se puede almacenar, ¿no es cierto?, en registros de capacidades así de rápido acceso. Entonces tendríamos que utilizar otros mecanismos para almacenar información de mayor capacidad. ¿Ya? Algo que es importante acá es para qué es el circuito. Eventualmente, podríamos decir que no hay restricciones, ¿no es cierto?, en el número de entradas. Pero obviamente esas entradas, como nosotros sí hemos analizado los circuitos combinacionales, tienen semántica, significan algo. ¿Ya? Y al significar algo, probablemente tienen capacidades de representación. Y desde esa perspectiva, todo lo que es circuital sí va a tener limitaciones. ¿Ya? Pero conceptualmente no debería. Pero también probablemente conceptualmente no vamos a diseñar un circuito que tenga 1000 entradas, digamos. Eso sería medio raro. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el diseño de esa circuitería que hemos hecho combinacional, sobre todo de las operaciones, a ese conjunto de circuiterías se le suele conocer como la arquitectura de un computador. ¿Ya? Nos vemos entonces el día lunes si no tienen consultas. Vayan a leer un poquito lo que es el diseño de registros. Ya vayan a leer qué son registros. ¿Perdón? Licenciado, una pregunta. Sobre los grupos, ¿solo uno tiene que subir del grupo 9 o los tres? Solo uno, porque si no voy a tener redundancia de información. Solo uno. Pónganse de acuerdo en uno de ustedes y suba la información. Ya. ¿Ya? Y no se olviden llenarlo hasta mañana, creo que es, ¿no? Mañana o el sábado, creo que se cierra. Por favor, no olvidar poner, aunque sean solitos, tienen que registrar su grupo para que yo les pueda distribuir un espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y esos trabajos que van a hacer sirven para su segundo parcial. Sus 30 puntos del segundo parcial. Nos vemos el día lunes, jóvenes.